Demente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, por decir que escucho del cielo una voz. Demente por creer que aún existen los milagros que no son castigos. ¿Qué juego jugás? Esa es la gran pregunta de esta semana aquí en la pizarra, en las redes sociales, en Leo por 3. Si uno se imagina la vida de toda persona como una especie de campo, de juego, ¿no? Hay diferentes jugadores, están en diferentes posiciones, el que juega el número 10, el delantero, el lateral, el defensor. La vida es un juego. Y en el campo en el cual nosotros nos movemos diariamente, existen diferentes jugadores que ocupan distintos espacios. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿en qué medida esa persona está colaborando y está sumando en mi sueño, en mi anhelo, en mi deseo? ¿O esa persona se tornó en un óbice y que aún es más peligroso? El sueño de esa persona se torna en un sueño personal. Buscar suplentes para resolver mis problemas, para que ingresen en mi campo de juego y de alguna manera estén negociando con otros actores para solucionar determinados problemas o situaciones controvertidas. Pero hay que ver si esos suplentes que nosotros estamos buscando de alguna manera desorganizan, me queda el área liberada. Mateo 6:26 dice: las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿No será que nos estamos afanando por demás, preocupando por demás? ¿No? ¿Cuántas veces uno ve una ave, ve un pajarito y dice, realmente uno vive en una cuestión de preocupación constante, cuando tenemos que estar, no digo la palabra relajados, pero sí descansar en paz, cuando uno está activo y haciendo las cosas correctamente y teniendo el discernimiento espiritual para tomar decisiones, sabiendo que el día a día, el paso a paso, son la consecución necesaria para alcanzar esa meta. También la sabiduría, ¿no? En un libro muy sabio de Santiago, que dice, en Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre todos ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad, que le da su sabiduría. Obras que tienen que ver no con el egoísmo, del yo, hacerlo no porque necesito el dinero, hago un trabajo porque necesito el dinero, sino con humildad, con un espíritu humilde. Allí es donde podemos llegar y alcanzar cada objetivo que nos proponemos, y no vanagloriándonos de que yo lo hice, yo lo logré, yo lo pude conseguir. Es una persona indudablemente ególatra, es una persona que no sabe brindarse hacia el otro, hacia el prójimo. Las personas se equivocan por tener un yo tan alto que no está vinculado a la estima, tiene que ver con la vanagloria personal. Y es importante también ser parte y sumar en el sueño del otro, porque cuando uno ayuda a realizar los sueños de otro, se está ayudando a uno mismo, porque automáticamente nace de manera natural la respuesta a esa pregunta que estoy persiguiendo, que estoy anhelando. ¿Por qué? Porque puse en primer lugar el otro por encima de mi propia vida, de mis propias expectativas, ¿no? Y tiene que ver con el brindarse. Y el que siembra en el sueño del otro, cosecha para el sueño propio. De esto y mucho más vamos a estar hablando hoy en este especial. ¿Sabes que el mundo de los deseos es un mundo aparte? Pensar en un deseo, pensar en un anhelo, en un sueño que está en el corazón, es tan inmaterial como inacible al mismo tiempo. Creo que el mayor de los desafíos consiste en detectar si ese sueño, ese anhelo, ese deseo es genuino o es impuesto. El sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, en Vida Líquida, analiza justamente cómo la sociedad de consumo justifica su existencia bajo la promesa de satisfacer deseos humanos. ¿Qué deseos? Deseos impuestos, deseos del entorno que nos rodea, de ese otro, que sin lugar a dudas lo hemos adoptado como propio. Y cuando nos hemos percatado, simplemente repetimos, reiteramos: este es mi deseo. ¿Pero qué deseo estoy llevando a cabo? ¿Cuál es la carrera que estoy corriendo? ¿No estoy corriendo la carrera de otro?
no estoy viviendo la vida de otro. Cuando se están persiguiendo esos deseos ficticios, ¿cuál es la antesala? Pompas de jabón. Es algo inmaterial. Y la salida justamente va a ser la frustración, porque imagínense que cuando uno se pone una meta, un objetivo, una fecha límite, quiero alcanzar tal y cual objetivo. Una vez que lo alcanza, automáticamente se desmorona. Todo ese universo de energía, esa sinergia que se desarrolla en pos de la consecución de determinado objetivo. El objetivo se alcanza y automáticamente se genera esa especie de vacío. Puede llegar a producir una satisfacción cuando el objetivo es pleno y es genuino, es de uno. Ahora, cuando ese objetivo no es nuestro, sino que es de otro y estamos viviendo esa vida de ese otro, estamos peleando una batalla sin sentido, porque la vida se nos escapa y es tan efímera, es tan corta. Muchas veces se compara la vida del ser humano como una especie de flor que hoy nace, mañana se marchita. Es que sí, tenemos los días contados. Y si no somos capaces de comprender la importancia del tiempo, de poder entregar cada espacio de nuestra vida y brindarlo y pelear esa batalla por el sueño que realmente nos identifica a nosotros como personas. Efesios dice 5:15, tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días se van. Los días se van, los días pasan, los minutos pasan. Y cuando nos queremos dar cuenta, son 10, 20, 30 años. ¿Y qué hice con mi vida? ¿Qué hice de mi vida? ¿Qué juego estoy jugando? Hay una dialéctica en la esencia misma del consumo. Tenemos un objeto y hay un sujeto. Hay un sujeto que se presta. Hay un sujeto que entra al juego y que simplemente consume. Un objeto que pareciera inerte, que pareciera con ausencia de vida. Pero ese objeto es tan fuerte que llega a generar una conciencia mental en el sujeto de necesariedad de autoabastecerse a partir de ese objeto. Necesito el objeto, dependo del objeto, quiero ese objeto, lo quiero aquí y ahora. Y esa retroalimentación casi perversa genera un juego, genera una teoría de espacios de poder, por supuesto, ¿por qué no? Porque no es que yo estoy consumiendo ese objeto porque lo necesito. No hay una necesidad fáctica y material, hay una necesidad impuesta. Y hay un mundo que se confluye y que pareciera que se confabula o se alinea en pos de la venta y la disponibilidad de ese objeto para generar en mí una necesidad que yo hoy no la tenía, pero que me la crea. No solamente hablamos de las relaciones de consumo, hablamos de las relaciones en el entorno de una familia, las relaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque somos seres relacionales. Porque somos seres que necesitamos del otro. Fíjense, el ser humano ya apenas nace, requiere de la atención de su progenitor o de la persona que lo esté criando. Es una de las especies que tiene mayor dependencia para lo que es el desarrollo y la promoción de esa persona como ser humano, en su esencia holística como tal. ¿En qué medida y hasta dónde ese entorno puede llegar a constituirse una especie de objeto apetecible para generar en mí una necesariedad de consumo? Y vuelvo a insistir, ese objeto puede ser mi vínculo familiar, mi vínculo de trabajo, y comienzan a gestarse expectativas que naturalmente no han nacido primero en mí, pero el entorno hizo que me comenzara a preguntar. Primeramente, lo miro, lo analizo. Segundo, me inquiero a mí mismo si me interesa y lo tomo para mí. Y por eso estamos hablando del juego del otro. Por eso estamos hablando justamente de ese mundo de deseos y de sueños que no nacieron en mí, sino que nacieron en ese otro. Y después, livianamente repito, es mi sueño. Esta semana estuve pensando en un tema que de muchísima reflexión, de profundidad, que tiene que ver con el liderazgo.
cuántos líderes, no importa el sector que sea, no importa el área que sea, lideran, mueven masas, pero sabes que esos líderes tienen doble significado, porque en realidad están siendo evaluados constantemente y empezamos a decir, bueno, o evaluamos el discurso o evaluamos las acciones. Pero cuando evaluamos el discurso, a veces encontramos a un hombre, a una mujer de lleno, que tal vez en su modo de hacer las cosas no termina accionando de la misma manera de cómo lo dijo, lo representó su discurso. Encontramos una brecha de desconfianza. Y ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué juego empieza a atravesar esta persona? La naturaleza de cualquier hombre, que tiene que ver con la desconfianza, que tiene que ver con las falsas expectativas, que tiene que ver con el derrumbe de ideas para las cuales se está transmitiendo y no las cumplió, que tiene que ver de alguna manera con la presión que recibe esa persona para llegar a determinado cometido y que no se da porque está atravesado también por un mundo que lo rodea y un hábitat que lo condicionó a no alcanzar eso que dijo en su discurso. Entonces hallamos, como quien dice, un bache de desconfianza. Empezamos a desconfiar. Tenemos un gran vacío que nos aleja de representarnos, nos deja de representar. Nos deja de representar en su palabra, nos deja de representar en sus acciones. No hallamos algún tipo de identificación personal y nos produce como una cierta frustración. Entonces es un juego que nos propuso como hasta diría macabro en cierta forma, y es un juego personal, pero en realidad quizás satisfizo sus necesidades, se puso de acuerdo con él mismo y no se puso de acuerdo con la masa, no se puso de acuerdo con la gente a la cual dirige ese discurso, con la gente a la que le prometió algo. Este liderazgo lo podemos reducir a nuestra vida personal, cuando alguna área no está totalmente liderada, y allí es donde empezamos a detenernos, es donde hay que poner una luz roja y decir stop. Acá es donde tenemos que trabajar, acá es un área vacía y esa área vacía termina provocando como una especie de desaliento, de desánimo personal, y quedamos liberados al azar. El juego cerrado, que está planteado desde cada uno de nosotros y el área a trabajar, se termina cerrando. El juego se cerró. Y cuando el juego se cierra, como que no encontramos posibilidades, nos frustramos, nos desalentamos, empezamos a pensar en negativo. De hecho, hasta nuestro alrededor, nuestro circunvalante, termina desconociéndonos. Porque no hicimos un stop, porque seguimos adelante, porque quizás nos empecinamos de que ese juego tenía que salir y ya el área está liberada, el área está como modificada, y cuando el área ya no lo podemos nosotros dominar más, encontramos un vacío, y ese vacío quiere decir que se nos salió del juego. Necesitamos un reemplazo, alguien que entre a reemplazarnos para recuperar nuestras fuerzas, para hacer y suplantar la tarea que nosotros no hicimos en ese área. Recuerda todas las áreas de tu vida donde fracasaste, donde te sentiste frustrado, donde te sentiste que otros desconfiaron de vos, donde te sentiste que ese área se liberó y vos dejaste que entren dichos, que entren personas que al adoptar ese área, al adoptarlo como propio, ya tomaron campo en el juego. Y como tomaron campo, movieron las piezas de otra manera. 14:12, que dice que hay caminos, que tiene que ver con esto, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, que las sendas que camina le parecen las adecuadas para llegar a su fin. Pero luego, con el paso del tiempo, acaban por ser caminos de muerte. O sea, no todos los caminos correctos, no todos los caminos que nosotros consideramos sinceros o que le ponemos una cuota de confianza. Aquí está la valorización. Luego nos da a relucir que es un camino de muerte. Nosotros pensamos de una manera y terminamos embaucados en un lodo cenagoso sin salir. ¿Qué juego estás atravesando? ¿Qué tipo de juego estás planteando? ¿Qué área de tu vida se liberó? ¿Y por qué elegiste un jugador nuevo? ¿Por qué en este juego alguien te suplantó? ¿Qué necesidad te llevó a buscar un reemplazo? Y si ese reemplazo solucionó o de alguna manera modificó esa área de tu vida que quedó liberada.